Y en la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada el maestro Virgilio Andrade, él es el secretario de la Función Pública. Maestro Virgilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primo, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, gracias por tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Finalmente, Virgilio, ¿qué es lo que determina, dónde percibes tú que existe el choque entre la opinión pública que pues hizo un juicio de antemano, ¿no? Desde que te nombraron incluso como secretario, y la parte legal, la parte jurídica, que es a la que se tiene que apegar la investigación? En los casos de conflicto de interés, siempre existe un punto de partida con una hipótesis de juicio por el tipo de relaciones o vínculos que tienen gobernantes con distintas personas. Es por eso que existe en el mundo legal el término conflicto de interés, porque se dan justamente estas percepciones y por lo tanto lo que debe hacer una autoridad es investigar e indagar si dichas relaciones rompen con la imparcialidad de la actuación de los servidores públicos o se benefician dichos servidores públicos en su patrimonio de una relación que mantienen. En ese sentido, la investigación va hacia el objetivo de indagar sobre ambas situaciones, o el beneficio al servidor público en su patrimonio o el beneficio al particular en una contratación de gobierno. Sí. La investigación tuvo justamente ese propósito y hay elementos para indagarlo de manera más concreta. En el caso específico que la Secretaría de la Función Pública analizó, está por un lado el asunto de la compraventa de las casas, que habiéndose hecho en forma previa a que iniciaran como servidores públicos el presidente de la República y el secretario de Hacienda, habría que preguntarse si los términos de esos contratos junto con el de la esposa del presidente cambiaron en sus términos una vez que entraron a sus cargos las personas que todos conocemos. Ahora, Virgilio... Y por el otro lado, la cuestión de si hubo influencia indebida en la asignación de los contratos. Secretario, en este tema, el hecho de que de los tiempos que tú manejas, el decir que tanto el presidente como el secretario de Hacienda no estaban en funciones como servidores públicos a nivel federal, me parece determinante. Sin embargo, también cabía la posibilidad o estaba facultada la secretaría a tu cargo para extender estas relaciones entre ambos funcionarios y las empresas señaladas en tiempos anteriores, cuando ambos se desempeñaban en el Estado de México, por ejemplo. Teníamos la facultad para ver situaciones previas, pero vinculadas con el tiempo presente. Y la única situación previa vinculada con el tiempo presente es la situación de los contratos de los bienes inmuebles y su posible modificación una vez que hubieran ocupado los cargos como servidores públicos federales. ¿Por qué razón? Porque la Secretaría de la Función Pública tiene facultades solamente para ver conductas de servidores públicos federales. Y en ese sentido, quienes materializan las conductas sobre conflicto de interés son los servidores públicos y en este caso de carácter federal. Por lo tanto, sí podemos indagar de lo anterior, pero siempre y cuando haya transcurso hacia el tiempo presente. El otro punto en torno a estos señalamientos por conflicto de interés, bueno, pues era el señalamiento en cuanto a la opinión, bueno, alguna parte de la opinión pública, de que tanto el secretario de Hacienda como el presidente de la República pudiesen haber influido en el otorgamiento de una cantidad, pues, importante de contratos a las empresas relacionadas con la venta de las casas. ¿Es posible con esta legislación que tenemos establecer si existe o no existe esa influencia indirecta, toda vez que ni el presidente ni el secretario de Hacienda pues son encargados de adjudicar directamente contratos de obra pública? De acuerdo con las condiciones vigentes,
la forma de poder indagar esta es observando el desarrollo específico de los procesos de licitación o de adjudicación y particularmente la forma como los servidores públicos que sí están directamente involucrados se comportaron a lo largo del proceso. Y en ese sentido era indispensable abrir 15 expedientes adicionales para analizar el desempeño de dichos servidores públicos y por lo tanto tener elementos para valorar y determinar si hubiese podido haber una influencia indebida de otros servidores públicos. Adicionalmente, es posible tener otras valoraciones, como la del hecho de que ninguna de las licitaciones o ninguno de los procesos de asignación de contratos, de los 33 contratos de los 300,000 que asigna el gobierno federal, el proceso no hubiese tenido impugnaciones, y efectivamente ninguno de los 33 procesos tuvo impugnaciones. Fue un elemento adicional de valoración. ¿Cómo se condujo el caso específico, la investigación específica sobre la llamada Casa Blanca de las Lomas? Porque ahí hay un elemento importante. La esposa del presidente, la señora Angélica Rivera, pues ella no es funcionaria pública. En virtud de ser cónyuge de quien sí ostenta un cargo de servidor público federal, era importante saber si se había beneficiado la esposa del presidente de la República del hecho de que su esposo ocupara el cargo como servidor público. Y era importante, por lo tanto, entrar a explorar si el contrato de la casa de Sierra Gorda o de las Lomas de Chapultepec había tenido modificación por el encargo de el señor Enrique Peña Nieto como presidente de la República. La conclusión, después de analizar el contrato original, después de tener en la mano los pagos realizados, corroborados debidamente por la autoridad bancaria, se llegó a la conclusión de que no hubo modificación de dicho contrato original firmado en enero de 2012 en los términos que se pactaron en ese momento, en enero del 12, para ir pagando el inmueble. Y además de ello, el dato adicional que encontramos fue que en el mes de diciembre de 2014 la relación entre la señora Angélica Rivera y la inmobiliaria se dio por terminada con un convenio que desligó a la señora Angélica Rivera de la Casa de las Lomas. Correcto. Eso en cuanto a la Casa de las Lomas. Hoy en la mañana, leyendo las reacciones, ¿no?, a bote pronto, sobre todo en las redes sociales, secretario, muchos cuestionaban o muchos hablaban de la necesidad de incluso investigar, bueno, pues las cuentas bancarias de los del secretario de Hacienda y del presidente de la República, pues para determinar si lo que hubiesen ganado hasta antes del encargo federal, bueno, pues hubiese correspondía al monto de la compra de la casa, que no hubiera dudas sobre la labor que ellos realizaron y sobre el dinero que ellos recibieron por esa labor, insisto, en el Estado de México, por ejemplo, como servidores públicos. ¿Esto le corresponde a la Secretaría de la Función Pública? En la Secretaría de la Función Pública, en el aspecto patrimonial, averiguó el origen de los recursos en las operaciones de los inmuebles, tanto de las Lomas como del caso del señor Luis Videgaray en Malinalco. Sí. En el caso relacionado con la Casa de las Lomas, está documentada la suficiencia de recursos patrimoniales que la esposa del presidente de la República ha tenido para poder cubrir con sus propios recursos la operación de la casa, y está debidamente documentada la operación en donde la empresa Televisa le pagó un dinero y además una casa por terminación de contrato en 2010.
Por lo tanto, la parte patrimonial estuvo investigada. Y en el caso del señor Luis Videgaray, igualmente, de acuerdo a sus declaraciones patrimoniales, se pudo corroborar el origen del recurso para la adquisición de la casa de Malinalco. Y debo decir sí, que la secuencia de las declaraciones patrimoniales y el inicio de las mismas que están presentadas aquí también exhiben el patrimonio que tienen ambas personas. Maestro Virgilio, ¿cómo enfrentar una investigación tan compleja, con tanta presión de parte de medios, de la opinión pública, con tantos cuestionamientos de entrada sobre el origen de este patrimonio, pero también sobre tu postura como investigador, pero al mismo tiempo un hombre designado por el propio presidente para realizar estas indagatorias? Es un trabajo en el que no había una salida fácil, ¿no? A la autoridad le corresponde resolver con base en los pasos y en las reglas establecidas en las leyes. Sí. Y es el papel que tiene la autoridad y por lo tanto nos corresponde o le corresponde a cualquier autoridad presentar la dimensión jurídica de todos los casos. Es decir que un funcionario como tú en este trabajo de investigación debe blindarse. ¿Estabas blindado sobre la influencia de lo que se dijera afuera? Siempre cualquier persona que es autoridad escucha de manera permanente lo que en la opinión pública se expresa, desde luego, y en todo caso la autoridad actúa con apego a las normas que le rigen y aplica las leyes. Es siempre la dinámica que se sigue en la cuestión de los servidores públicos. Ahora, Virgilio, al final, después de apegar esta investigación a la ley, que finalmente es la responsabilidad de la autoridad, pero también en tu carácter de académico, que lo has sido, de analista, que lo has sido, ¿qué percibiste, qué te queda con respecto a la legislación en torno al conflicto de interés? ¿Es una legislación que es adecuada, es una legislación que se puede mejorar? ¿Qué sabor de boca te deja todo esto? La legislación recoge en general supuestos que en otras partes también se manejan, y desde febrero a la fecha ha surgido el tema de completarla y de hacer algunas revisiones en el tema específico de conflicto de interés, y por ello se emitieron reglas para la presentación de declaración de posibles conflictos de interés por parte de servidores públicos. Ayer en el Diario Oficial de la Federación apareció también la regla de que en futuras contrataciones públicas los particulares que vayan a participar en una licitación tendrán que presentar igualmente declaración de conflicto de interés, y finalmente está en la Constitución señalada la obligación de que debe trabajarse una legislación en materia de conflicto de interés para acompañar la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Así ha estado evolucionando el tema en los últimos meses. Virgilio Andrade, secretario, muchas gracias por tomar la llamada y por platicar con la audiencia de Grupo Fórmula a través de estos micrófonos. Al contrario, muchas gracias a ti, primo. Muy buenas tardes. Gracias. Es el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, hablando y poniendo sobre la mesa pues los criterios que se emplearon para finalmente realizar esta investigación.